Hola a todos, hoy día voy a explicar reflexiones generales acerca de la enseñanza de la matemática del libro de Mabel Paniza que se llama Enseñar Matemática en el nivel inicial y el primer ciclo. Bien, básicamente lo que trata el texto completo es sobre el sentido de varios aspectos que trabajamos en matemáticas, siempre referido a la didáctica de la matemática, o sea, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje que va a tener el niño en diferentes situaciones. Y comenzamos con los temas que ella trata. Los temas son los siguientes: el sentido de la enseñanza de la matemática, otro de los temas que habla son cómo lograr que los alumnos encuentren sentido en las matemáticas. Encuentren sentido en las actividades matemáticas. Otro de los temas en que ella se centra, dice: los alumnos operan mecánicamente sin sentido. Operan mecánicamente sin sentido. ¿A qué se refiere ella con esto? Se refiere a cuando nosotros le proponemos al alumno un problema, por ejemplo, de adición, ¿sí? Y comenzamos la oración diciendo: yo tengo 5 bolitas, mi tía me regaló 3. Entonces, él me regaló, me dieron, me encontré. Son terminologías que el niño comienza a operar mecánicamente. Si tiene determinada palabra, significa que es de suma, es de adición. No está razonando. Si bien realiza la operación, llega al resultado y está correcta, no tiene un sentido para el niño más que resolverlo. Bueno, ella en este sentido recapacita, dice que esto no construye un saber ni tampoco un aprendizaje significativo para el alumno. Lo único que hace es un mecanismo. Si hice tal cosa, tengo que hacer tal cosa. Otro de los temas que ella habla es: el docente da sentido, el alumno construye el sentido. Da sentido y el alumno construye sentido. Ahí es donde ella apunta a lo que son las situaciones didácticas o las actividades o las situaciones problema que plantea el docente, que tengan un sentido para que el alumno construya ese sentido en lo que hace y no sea un mecanismo, ¿sí? No sea un voy a resolver con tal operación y listo, ¿sí? Bien, cuando habla de sentido, ella se refiere a diversos sentidos, ¿sí? Al sentido de un concepto, al sentido de una actividad, al sentido de un conocimiento, al sentido de un saber o a un sentido de una escritura. O sea, que el niño trabaje
y lo que haga tenga un sentido y no, por ejemplo, que antes decíamos, bueno, voy a enseñar la multiplicación y para enseñar la multiplicación antes se hacía lo siguiente. El primer paso era el concepto, ¿sí? O sea, 2 por 3 igual a 6, se enseñaban todas las tablas, listo. El segundo paso era la práctica. Entonces acá le dábamos a los chicos para resolver unas 20 multiplicaciones. Para que el niño practique, ¿cierto? Bien, y en el cuarto se le daban problemas. O sea, el niño tenía que leer y resolver ¿con qué? Y con la multiplicación. O sea, ningún tipo de razonamiento. Ya estaba hecho así. Bien, listo. Después, instancia de evaluación. El niño ya aprendió. Bueno, esto Mabel Paniza dice no. Esto no produce en el niño un conocimiento significativo, un aprendizaje significativo. No está construyendo nada porque se lo estoy dando hecho. ¿Sí? Recuerden que la base de la multiplicación es la adición repetitiva, la suma repetitiva. 2 veces 3, 3 veces 2, propiedades de la multiplicación, ¿sí? Pero esto no constituye una construcción de aprendizaje para Mabel Paniza, lo cual es correcto. Bien, el texto es muy rico en temas, a mí me pareció muy interesante, lo que sí es un poco complicado de leer, ya que ella habla de diversos autores, ¿sí? Ahora los vamos a tratar de separar porque entre los autores que habla de Duval, de Brousseau y las teorías de la didáctica, habla de Bernoulli y los campos conceptuales. Recuerden que todas las explicaciones de esos autores están en el canal de YouTube Aprendemos de Todo. Si se suscriben, los van a poder ver a todos. Están las teorías completas. Bien, seguimos ahora entonces lo que les decía recién, que ella trabaja el sentido de la matemática para cada uno de los autores, ¿sí? Por ejemplo, ella dice que para Brousseau él trabaja el sentido de un conocimiento. Esto ya lo vamos a ir desgranando de a poco en el video, ¿sí? Para Bernoulli es el sentido de un concepto. Y me dirán, es lo mismo, un conocimiento que un concepto. No, Brousseau lo trabaja desde el punto de vista de conocer. Entonces, cuando el niño conoce, interactúa, obtiene ese conocimiento, construye ese conocimiento. Bernoulli lo trabaja más desde el campo de un concepto en acto, o teorema en acción, que le llama él. O sea, este concepto va a tener sentido en tanto que se pueda utilizar en diversas situaciones. Bien, otro de los autores que trabaja ella, o que cita, mejor dicho, es el señor Duval, otra gran ente de las matemáticas. Dice los diferentes componentes del sentido de una proposición. Los diferentes componentes del sentido de una proposición. Bien, otro de los autores que ella cita es Laborde, como les decía. Tienen que ver estas 4 teorías para entender, cuando lean el apartado o el libro de ella, tratar de ir diferenciando lo que ella va tomando de cada autor en cada reflexión que ella hace, que es muy, muy interesante. Dice, identifica elementos constitutivos del sentido de un problema. Elementos constitutivos del sentido de un problema. Bien, a partir de estos 3
perdón, de estas tres figuras, ella trabaja el sentido. Bien, y lo cita de la siguiente manera. Comienza con un ejemplo donde ella muestra esta fracción a un niño y dice, bueno, 18 tercios. Entonces le contesta al niño y dice, es un número racional. Perfecto, es un número racional. Entonces, la pregunta es un número racional? ¿Es un número entero? Entonces ahí viene la diferencia. El niño no ve un número entero, ¿sí? Ve un número en una expresión fraccionaria. ¿A qué me refiero con número entero? Si nosotros simplificamos esta fracción, que sería lo más fácil, o sea, en la tabla del 3 dividido 3, 1. En la tabla del 3 siempre utilizamos la misma. 3 por qué me da 18, 6, me quedaría un número entero, ¿sí? Si esto lo graficamos o realizamos otra representación, que sería en este caso una representación gráfica de una fracción, ¿sí? Diríamos lo siguiente, se comió 18 partes de un chocolate de 3. Bien, entonces tengo que contar las 18 partes de un chocolate de 3. Yo acá tengo 6 chocolates de 3 partes cada uno. Significa que se comió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Bien? ¿Cuánto se comió? 6 chocolates, ¿sí? Ahí tenemos nuestro número entero. Bien. Ella lo que explica, dice, la identificación del objeto de conocimiento con su representación. O sea, el objeto de conocimiento en este caso sería un número entero. Sin embargo, al ver una representación, el niño no ve un número entero, ve la representación fraccionaria. El tema es el sentido que tiene para el niño ver esta imagen y no decir 18 tercios es igual a 6, señor. ¿Sí? No ve el número entero, ve la fracción. Entonces ella explica, ¿no? Dice, propiedades de los objetos matemáticos. Y en esto ella se centra diciendo lo siguiente. Ella acá explica lo siguiente. Dice que el objeto no se confunda con su representación. No se confunda con su representación. Entonces me dirá, bueno, ¿qué son las representaciones? El objeto de conocimiento sería el número 6. Esto es una representación gráfica y esto es una representación fraccionaria. ¿De qué? Del número 6, del símbolo 6. ¿Bien? Igual si yo hiciera 6 pelotitas, sería otro tipo de representación. Bien, ya que no son perceptibles a los sentidos, hay que representarlos. O sea, al representar esta fracción, ¿sí? Yo me di cuenta que era el número 6. O sea que ella explica que no son perceptibles algunas representaciones, ¿verdad? Hay que graficarlas, representarlas. Bien, en el próximo video, que sería reflexiones generales acerca de la enseñanza de la matemática 2, voy a seguir con las representaciones que se utilizan en matemática y demás conceptos de su libro, ¿sí? Muchas gracias. Si les sirvió el video, por favor, suscríbanse, regálenme un me gusta y gracias.